Historias de Espiralia y Anímula, historias diminutas soñadas por Madame Vulpes. Ha participado en presentaciones editoriales, organizado maratones de lectura y seleccionado películas para ciclos de cine de terror. Da cursos y talleres sobre literatura fantástica, terror, escritura creativa y minificción. Desde el 2012 es fundador y director de Penumbria, revista fantástica para leer en el ocaso. Un abrazo. Digo, un abrazo también. Un aplauso para Penumbria. Pues empezamos, no sé quién. Pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y híjole, tenemos una joyita aquí, Fulgores, de verdad, un libro que yo disfruté muchísimo y ahora entiendo todo, porque la protagonista es antropóloga. Y ya decía yo, esto de la antropología está bien chido, pero a ver, que nos cuente, ya medio chismeamos, ahorita que nos cuente más si quiere. Me parece una joya, un descubrimiento. Yo la verdad no la conocía y desde que la leí siento que aterrizo en un lugar conocido, familiar, porque a mí ese tipo de literatura me gusta mucho. Es una lectura que es como un molusco. Es una cosa que aparentemente está ahí y que parece que no va a ocurrir nada cuando inicia la novela, porque me encanta cómo se parte de lo cotidiano, ¿no? De una investigación que va a ser Eva, nuestra protagonista, que se va a un lugar lejano de su lugar donde ella vive y empieza a observar a la gente que vive ahí, va a hacer un registro, está haciendo una investigación, tiene que entregar un reporte, etcétera. Y eso poco a poco, casi sin darnos cuenta, tiene una sutileza la autora para irnos metiendo en un mundo extraño, con 3 personajes muy peculiares, 4. Ella misma, la protagonista, le empiezan a ocurrir también ciertos desajustes que en parte tienen que ver con cierta medicación. Además viene de una experiencia terrible que tiene que ver con, hace rato platicábamos de las convenciones sociales que tenemos muy arraigadas, aunque parezca que no, y aunque parezca que en ciertos círculos ya hay cierta apertura para ciertos temas, para cosas que han ocurrido siempre en la humanidad, ¿no? Como puede ser un aborto, que es el caso de la protagonista, o cualquier otra situación que se salga de la norma establecida por la sociedad. Entonces tenemos un personaje que ya llega con una carga a la novela, digamos, al inicio de la novela, ya muy fuerte y muy peculiar. Y entonces eso hace que su estancia en este lugar, la observación, la interacción que tiene con los pobladores de ese sitio, pues se torne cada vez más oscura y más densa. También me encanta esta idea de lo vivencial. Hace un par de días estábamos platicando de Amparo Dávila, porque se hizo un volumen de varios ensayos acerca de su obra, y yo encuentro conexiones con Alma en el sentido de que no necesariamente tiene que surgir el terror o el horror, que yo más bien pienso que puede ser como una cosa horrorífica y siniestra en este libro, a partir de los monstruos, ¿no? A partir de Drácula, por ejemplo, de Frankenstein. Yo creo que el verdadero horror y lo siniestro vienen justamente de estas historias en las que aparentemente todo es normal, no va a ocurrir nada muy espectacular, pero sí ocurre, y ocurre dentro del personaje de la protagonista, pero también nos lo transmite a los lectores. Entonces me parece fascinante. Siri Husbeth dice que cualquier cosa que uno mire, que es cotidiana, que uno ve todos los días, si uno la mira con suficiente atención se va a empezar a convertir en algo muy extraño, porque no le damos importancia a las cosas, ¿no? Ya andamos muy imbuidos y muy metidos en nuestras vidas cotidianas, de ir a trabajar, qué sé yo, hacer cosas que uno ya pasa por alto un montón de escenas, de personajes, de situaciones, de olores, de sentimientos, porque pues uno está metido en su propio mundo. Y yo creo que Alma hace muy bien esto de el extrañamiento, ¿no? A partir de una experiencia vivencial de esta protagonista, el extrañamiento se va dando poco a poco y va creciendo. Creo que también hay que también me gustó muchísimo de la novela, una crítica social también. Como antropóloga tenía que ser. El hecho de estar en este lugar, de estar observando la dinámica social que se da con esta gente, de ella estar viviendo también su propio infierno y su pérdida, de relacionarse con estas criaturas muy peculiares. Me gusta también que esta cosa siniestra no se quede atrapada en las casas,
que las casas de terror a mí me encantan, porque son una tradición en la narrativa de este tipo, como todo ocurre dentro de 20,000 paredes o lo que sea, y cómo las casas y los espacios también son entes vivos en ciertas historias. Y aquí es diferente porque es un área abierta, la protagonista está viviendo en un cuartito, en un espacio que es para turistas, de hecho, y la casa, porque si hay una casa ahí medio en ruinas, que aparece, nunca es el escenario real, bueno, sí lo es en algún momento, pero no es ahí donde ocurren todas las cosas. La prosa, además de Alma, es súper cuidada, es muy bella en cuanto al ritmo y al manejo de las imágenes y de las atmósferas. A mí me fascinó. Yo pienso que esta novela es una pequeña joya. Digo pequeña por la brevedad de sus páginas, no porque sea pequeña en realidad, que tienen que leer y que tienen que explorar. Y otra cosa que también me gustó mucho es esta idea de la maternidad que se maneja, pero no es el objetivo principal, me parece, de la novela, pero sí aparece ahí como otro elemento siniestro, ¿no? Porque la protagonista, cuando inicia la novela, además también esto, perdón, me encanta, que cuando empieza la novela, en realidad la historia de Eva empezó mucho antes. Entonces nosotros llegamos a conocer a Eva en este contexto y en esta situación, pero a ella ya le ocurrieron cosas antes que van a determinar también y que van a ser muy importantes en el desenlace. Y regreso a esto de la maternidad, porque pues, ella llega con esta situación de pérdida, pero al final, no les voy a contar todo porque la tienen que leer si no la han leído, pero al final como que recupera esto de una manera muy peculiar, con un personaje muy extraño, completamente impensable, y quisiera contarles el final, pero no se los voy a decir. Mejor léanla. Pero la recomiendo muchísimo, me gustó mucho. Le doy la palabra a Miguel y ahorita, no sé, para entablar un diálogo con la autora, que creo que es lo que vale la pena. Hola, pues muchas gracias por estar aquí, por invitarme, Alma. Para mí es un honor estar aquí con Viviana, con Alma, que son, aparte de escritoras que admiro mucho, que aparte leemos y analizamos constantemente en los cursos que doy de literatura de lo extraño, y me da mucho gusto que se conozcan por fin, porque siento que hay muchos vasos comunicantes en su obra. Por ahí, por ejemplo, en clase vemos ahí que tienen ahí unas similitudes con ciertos gusanos en unos de sus cuentos. Pero bueno, yo voy a ceñirme a una figura en esta breve intervención que aparece ahí en la portada, ¿no? Que es esa lechuza tan enigmática. Yo estoy seguro que muchos de aquí, nuestras mamás o nuestras abuelitas, coleccionaban estos búhos, ¿no? Como símbolo de la inteligencia, de la sabiduría. Pero a mí me gustaría creer que también los coleccionan porque también saben de otra simbología que tiene el búho y la lechuza. Voy a compartirles rápidamente algunas que he encontrado. Por ejemplo, para San Isidoro era un ave lúgubre, muy recargada de plumas y perezosa, que se le ve día y noche merodeando por los cementerios y habita en las cavernas, es portadora de calamidades, y si se le ve en ciudades es presagio de desolación. Para los egipcios simbolizaba la muerte, la noche, el frío y la pasividad, y que concierne al reino del sol muerto y el sol bajo el horizonte. Para los aztecas era una criatura demoníaca nocturna y en los códices estaba representada como guardián de la casa oscura de la tierra y se le asociaba con las fuerzas tónicas del inframundo, avatar de la noche, de la lluvia y de las tempestades, de las fuerzas del inconsciente, que va a gobernar las aguas, la vegetación, el crecimiento. Para Ovidio, en sus Metamorfosis, era un infausto mensajero de las desgracias futuras y presagios funestos para los mortales. Y ya nos vamos acercando más a la tradición que aborda también Alma, me parece que con mucha presteza, que es en territorio de brujas, ¿no? Haciendo alusión a este cuento también de Lola Ancira, también colega. Se le asociaba a las brujas se transformaban en lechuzas para chupar la sangre. Entonces, esta manera de protección, las personas clavaban lechuzas en las puertas para evitar, ¿no? esas maldiciones. Y bueno, y hay más, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento que, sobre todo en el terror, ha sido muy utilizado, la figura de esta dualidad de símbolos que tiene, de significados que tiene la lechuza, el búho.
sobre todo en el horror, les digo, y si nos adentramos también en el folk horror, ¿no? Que esta novela podríamos considerarla plenamente, yo por lo menos, como una novela de folk horror. Y luego hice un ejercicio, siguiendo los pasos de Emiliano González, que también presenté en la semana, de hacer estas rápidas asociaciones, tratar de encontrar vasos comunicantes entre obras, entre autores que a lo mejor no se conocen, pero que están esos temas ahí muy presentes. Entonces hice este ejercicio muy rápido y bueno, primero voy a empezar como Alma nos presenta estas lechuzas, ¿no? Son lechuzas las que vienen a visitarme por la noche, las vi ayer claramente por primera vez, blancas de impávidos rostros redondos y enormes ojos ambarinos. Entonces la primera asociación que me vino automáticamente fue esta, que a ver si recuerdan de dónde es. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Este es el huésped de Amparo Dávila, que puede o no puede ser una lechuza o algo más allá. Y después de ahí también me brincó a Juan José Arreola, porque como le leyeron ya en su semblanza, es nuestra flamante ganadora de la Arreola con Los Intrusos, una colección de cuentos que también les recomiendo muchísimo, también en la vena de lo terrorífico. Y bueno, en su bestiario hace alusión al búho Juan José Arreola y nos dice un fragmento: antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas, nunca se hace cargo de una rata entera si no ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. Y de aquí me vino otra asociación con esta mirada penetrante, con un cuento de Alicia Mares. Alicia Mares es una escritora muy joven, está escribiendo aquí con nosotros en Penumbra, tiene su novela, su colección de cuentos, se le está yendo muy bien. Tiene una colección que se llama Cocodrilario, y ahí viene un cuento que se llama Sangre de Parvada, y nos dice, y también utiliza la figura de la lechuza y de los búhos. Son más pequeñas, refiriéndose a las lechuzas, son más pequeñas que los búhos, tienen la cara chata como una manzana partida por la mitad. Las semillas son los ojos y el piquito el corazón. Las lechuzas te miran con toda la potencia que después emplearán para picotearte. Desplegarán las alas como nube a campo abierto. Las nubes a campo abierto se tragarán tu sombra. Y de ahí es otra conexión, porque ella en su columna, ella estudia la figura justo de los animales en la literatura fantástica o terrorífica, y por ella conocí a este autor, Héctor Rojo, que tiene una noveleta o cuento largo que se llama Cómo me convertí a la fe de las lechuzas, y nos dice en una parte: sé que si no hubiera estado de por medio la ventana, la lechuza se me habría aventado encima para arrancarme los ojos, y a pesar de eso, al mirarle ahí parada sin hacer nada, me llenaba una sensación renovada de tranquilidad. Y en ambos casos, como en Alicia como en Héctor, son estas mujeres que se empiezan a afectar, empiezan a su cordura empieza a quebrarse y aparece como estos presagios, ¿no? Las lechuzas. Y ya la última, ya estaba yo pasando mis apuntes para mandármelos aquí al correo, y ya saben que el algoritmo de las redes, ¿no?, sabe lo que estás buscando, sabe lo que estás pensando, y me apareció una publicación de un proyecto aquí de la UNAM que me encanta, que es la novela corta. Y me apareció seguramente porque vio que tenía pensamientos de lechuza, y me recomienda que visite una de sus publicaciones, que es El Consejo del Búho, de María Enriqueta Camarillo, una de estas escritoras magníficas y sobre todo muy relacionadas con la parte educativa, ¿no? Y tiene una colección que reunió para niños y niñas, ¿no?, para primaria. Y aquí me gustó esta relación porque en esta misma colección de la novela corta está Laura Méndez de Cuenca, con La venta del chivo prieto, y Laura Méndez de Cuenca es un premio donde Alma tuvo mención honorífica por una novela que se llama El Centro. Entonces ahí yo estaba fascinado con todas estas relaciones. Entonces les voy a leer esta parte, ¿no?, que es de unos niños que se encuentran ahí. Un niño le regala a una niña un búho tallado en madera. Entonces les voy a retomar esta parte. Tómalo, es para ti. La niña, transportada de júbilo, tendió sus delicadas manos para recibir el hermoso regalo. Era un búho delicioso, enigmático, de ojos encapotados y sombríos, de pupilas misteriosas, de garras medio escondidas entre un plumaje que no parecía de madera, sino que afectaba tener las suavidades y el brillo del raso. Mariucha, que es la niña, no sabe cómo le hizo, ¿no? Le pregunta a Tom que cómo fue, por qué está tan perfecta, ¿no?
Y Tom le contesta: lo he copiado de un búho verdadero. Hace 8 días que lo cogí y lo he tenido en una jaula escondido en el bosque para que tú no lo descubrieras. Si quieres verlo, ven conmigo. Y aunque se van, obviamente toman rutas diferentes todas estas historias, me parece que está ahí este elemento común de este presagio, de esta representación de lo misterioso, de lo ominoso que le van a ocurrir a estos personajes. Y ya para cerrar esta parte y también que nos empieza a contar Alma, otra conexión, y aparte llegué corriendo porque acabo de salir de ver la película Huesera de Michel Garza Cervera, y me parece que es una película que puede dialogar muy bien con esta novela de Alma. Las dos tratan de maternidades, ¿no? Deseadas, no deseadas, cada quien en su extremo. Me parece que hay un diálogo bien interesante. Y bueno, hasta aquí le dejo, y también, ¿no?, me sumo a la recomendación de Viviana de Alma. Es una autora que debemos leer y que aparte maneja muy bien tanto la novela como los cuentos, y aparte en esta tradición fantástica, terrorífica, y en la cual yo estoy muy agradecido y contento de poder conocerte y leerte, Alma. Gracias. Gracias. Ay, pues yo la verdad estoy muy contenta de estar aquí y de tener dos presentadores tan de lujo, con quienes efectivamente yo también percibo esta suerte como de vasos comunicantes. Ay, no sé si se oye, ¿sí se oye? Sí, ¿verdad? Bueno, esta suerte como de vasos comunicantes, este diálogo que uno sin querer empieza a entablar a partir de las cosas que escribe, a partir de las lecturas que comparte, ¿no? Y eventualmente también a partir de otros referentes, como las películas, como, qué sé yo, digo, hay un montón de cuestiones con las que uno termina asociando y asociándose, ¿no?, con otros colegas. Entonces es una gran fortuna para mí que ambos hayan aceptado, ¿no?, venir a platicar de esta novela. Y un poquito pensando, cada vez que a mí me toca comentar acerca de dónde viene lo que escribo, siempre siento una especie quiero decir, no es incomodidad, pero siempre me ha parecido que hay como un artificio en la reconstrucción del camino que lo llevó a uno a esto que está publicado, ¿no? En donde finalmente uno mismo empieza a buscar también al momento de realizar esta presentación, de pensar en lo que va a comentar, justamente esos referentes, esos vasos comunicantes con otras obras que a veces no necesariamente estaban ahí en el momento de empezar la redacción. Entonces, es un camino sinuoso, diría yo, el del trabajo de redacción, en general el de la escritura, pero creo yo que más el de una novela, en donde uno a veces no vislumbra con mucha claridad el producto final, sino justamente hasta que está terminado, ¿no? Aún así, pues yo he hecho un poquito el ejercicio que es casi un ejercicio de arqueología, como de desenterrar esos referentes o esos puntos detonantes, diría yo, ¿no?, de la novela, y les cuento que aunque esta no es realmente una novela sobre brujas como tal, es decir, yo no sé si sea o no sea sobre brujas, es muy chistoso porque uno lo puede ver como desde el otro lado, no es una novela sobre brujas, pero quiero decir que al origen de la escritura sí había una intención de parte mía de trabajar algo donde aparecieran las brujas. Esto era porque yo hace algún tiempo escribí otro par de libros en donde era cuestión de las brujas en el sentido como de su construcción histórica, es decir, la bruja de la temprana edad moderna, la bruja que se construye en los manuales de inquisidores, esa cuyo estereotipo termina en la trágica cacería de brujas. Entonces yo escribo este libro en donde de pronto la bruja aparece como una especie de personaje que increpa al inquisidor, pero que no tiene o que no tenía en este caso en la novela presencia central como elemento, diría yo, como personaje.
¿no? Actuante. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer una novela en donde apareciera la bruja, no desde esta vertiente necesariamente histórica, sino más una construcción desde lo siniestro, no el arquetipo de la bruja de la Edad Moderna, sino otras brujas más hacia el folclore, diría yo. Y luego, además, yo soy efectivamente antropóloga. Entonces, nunca realmente, aunque no me dedico a la antropología como tal desde hace mucho tiempo, nunca he dejado de trabajar con lecturas que provienen más bien de ahí, que provienen del mundo de la antropología, del mundo del folclore. Entonces, yo estaba buscando material para este libro hipotético sobre brujas que sigue un poquito en el tintero, pero que prometo que en algún momento estará, y me encuentro con un trabajo muy interesante que hace un antropólogo italiano, Ugo Nutini se llama, sobre la figura de la Tlahuelpuchi, allá en tierras de Gerardo Lima, que ya vino a vernos. La Tlahuelpuchi, que es esta bruja folclórica, bueno, es una especie como de bruja vampiro, es muy interesante la figura, que se suponía que salía en las noches, se quitaba los pies, se convertía en ave y salía a chupar la sangre, ¿no?, de los infantes, de los bebés. Y entonces este antropólogo hace, ¿no?, una etnografía en donde analiza una epidemia de casos. Y es impresionante, ¿no?, la forma en que él describe los casos de estos niños, de estas muertes de niños que se le achacan a las brujas, ¿no?, a las tlahuelpuchis, y describe con mucha minucia, pues con la minucia del antropólogo, ¿no?, algunos eventos, en particular un velorio, ¿no?, el velorio de uno de los niños. Entonces yo estaba con esta idea de la novela, había empezado a escribir una novela que tenía otro título, en donde una pareja llega a un paraje en el que hay rumores de presencia de brujas. Entonces yo había redactado algunos capítulos, entre otros este capítulo inspirado en el libro del antropólogo de Nutini sobre el caso de la Tlahuelpuchi, en donde está este velorio, en donde se está velando al niño y en donde ella, la pareja de él, que es quien llega en principio como comisionado a la región, ella va de acompañamiento, ¿no? Y entonces ella, durante ese episodio del velorio, se siente de alguna forma como involucrada en ese episodio de la muerte del niño. Ella tiene la impresión de que eso que acecha al niño, que puede o no ser una bruja, de alguna forma anda como tras ella. Y entonces yo desbaraté esa novela hipotética y me quedé con este capítulo, ¿no?, del velorio del niño que aparece en Fulgor. Y de alguna forma eso es curioso porque queda este capítulo con esta figura de ella, de la mujer. Y entonces yo me preguntaba un poquito cómo construir hacia atrás y hacia adelante esa sensación de lo inquietante, esa sensación que ella tiene de estar siendo acechada por algo. Y entonces hacia atrás yo veo claramente que ella es una mujer que llega a este sitio, que es el personaje de Eva, con un trauma propio. A mí me parece que ahorita un poquito conectando con lo que decía Viviana de dónde viene finalmente el verdadero terror, ¿no? El verdadero terror no está en la presencia o en la aparición del monstruo exterior. A mí me parece que el verdadero terror está en lo que traemos dentro. El verdadero terror está finalmente en eso que dentro de nosotros termina quizá predisponiéndonos o quizá apareciendo en otras formas exteriores y que son las que realmente dan miedo. Entonces, bueno, está este personaje de Eva que podría parecer como lógico que fuese antropóloga. Yo soy antropóloga, pero no, en realidad a veces esa parte que es como la más evidente, como la más obvia, que es construir un personaje que en cierta forma se parezca a nosotros, a mí no se me había ocurrido. Yo he escrito siempre, creo yo, desde una
desde una distancia más bien con respecto a lo que yo siento que soy o siento que hago. A mí me cuesta trabajo, yo jamás podría incursionar en el género autobiográfico, por ejemplo. De verdad, no, tengo esta especie como de pudor ¿no? de lo que se refiere a mí, a mis experiencias, entonces no soy muy dada a eso. Y en este caso de pronto veo al personaje y digo, bueno, es que el personaje está ahí, le quito al marido, ¿no? Y digo, bueno, ella llega ahí con un propósito, ella llega a algo. Y entonces se me ocurre que a mí me gustaba mucho la idea de jugar justamente con este sustrato del folclore, este sustrato que proviene de la creencia, ¿no? Comunitaria, en que ahí hay algo, ¿no? Malvado. Y digo, bueno, qué mejor que convertirla justamente en eso, en una antropóloga, ¿no? Perdón, sí. Es que ahorita lo que estás diciendo está bien interesante, porque tengo que decir una cosa. No, adelante, sí. Yo creo que todos los libros son autobiográficos, aunque uno no quiera. Totalmente. Y lo mejor del caso es que, en efecto, obviamente Eva es un personaje, y por supuesto que no es nuestra autora querida, pero me encanta porque sí usa esas herramientas. O sea, ella es antropóloga, y entonces usar esa herramienta de ponerla como una observadora aguda, audaz, que está viendo lo que la rodea, y ya luego observa otras cosas que justo no son las de su investigación, ¿no? Se empieza a fijar en otras cosas más. Y ahorita que dices de la bruja, me encantó, del estudio que tú también estás haciendo, porque llega un momento en la novela en que yo me preguntaba, es que las brujas que aparecen ahí son re buenas, me caen re bien. No, o sea, sí, claro. Sí, es como, también le quitas dotas de otro sentido a la figura de la bruja en esta novela, y eso me gusta mucho, a tal grado que yo me preguntaba, ¿quién es la bruja? ¿Eva o las brujas? Y eso me encanta, claro. Porque justo es lo que hace, creo que el mecanismo de la ficción que manejas en la novela es súper interesante por eso, porque le quitas todos los referentes que ya todos nos cargamos, porque los cuentos populares y las leyendas, los estudios antropológicos, y los dotas a un significado distinto, y eso lo hace más siniestro. Totalmente, tienes toda la razón, Viviana. A mí me parecía de pronto, y me gusta mucho, quiero decir a la distancia, el personaje de Eva, porque es igual que el caso de las mujeres que aparecen, que yo no me decanto por si son o no son realmente brujas, ¿no? Hay ahí como hay indicios, digamos que hay indicios, pequeños indicios ahí de que podrían serlo, ¿no? Pero quiero decir, el rumor de que algo acecha y está como maldad o cosa siniestra está justamente ahí, en las voces otras, ¿no? Yo no estoy segura de que la presencia de estas mujeres como tal lo sea, porque, bueno, ¿no? Ellas, para empezar, no hablan, no realmente aparecen ahí, no tienen interacción como tal con la figura de Eva, que es también un personaje muy ambiguo. A mí me gustaba mucho acercar a el caso de Eva. Para empezar, es un personaje que creo yo que busca un poquito cierta como liberación. Ella se siente definitivamente oprimida en el entorno del que ella viene como escapando, no solamente por el hecho de que acaba de atravesar por esta experiencia de un aborto, ¿no? Sino por la relación tan complicada que tiene en este caso con su madre, ¿no? Entonces hay ahí, creo yo, una necesidad de ella como de liberarse, y a mí me parecía que en este encuentro con estas otras presencias de lo sobrenatural, preternatural, etcétera, había una posibilidad de liberación, una posibilidad de cierta redención. Y acá les cuento que hay evidentemente en la novela, y hemos tenido algunas charlas con lectores, con lectoras, en donde para mí está claro que hay al menos dos lecturas posibles. Digo, hay muchas, siempre un libro tiene muchas lecturas, pero acá creo que hay claramente una lectura que puede ser claramente psicológica, es decir, a Eva le está pasando algo que tiene que ver con su estado mental que va en deterioro progresivo, digamos, ¿no? Esa es como una lectura que uno puede hacer, y desde esa lectura yo he tenido quien me dice, bueno, es que yo me identifiqué con Eva desde ese punto de vista, y yo creo que lo que a ella le pasó estaba en su cabeza, digamos. Y está la otra lectura en la que
Claramente estos hechos ocurren fuera, de manera objetiva, y ella los percibe. Y entonces yo me he preguntado, me lo preguntaba un poquito durante el trabajo de la novela, pero me lo he preguntado ahora, ¿no? A raíz de estas charlas, ¿cuál de las dos cosas es peor? ¿Cuál de las dos cosas es más aterradora? Es decir, hablando un poquito de efectivamente de estas cuestiones o de lo que nos da miedo realmente, creo que a mí ese momento en el que la línea entre lo que es real y lo que no es real se nos difumina, a mí eso me parece absolutamente aterrador. O sea, el hecho de ya no saber si lo que yo estoy viendo está o no está ocurriendo, a mí me parece espeluznante. Entonces yo veía a este personaje de Eva un poco en esa cuerda floja, ¿no? En donde puede ser que esté sucediendo, puede que no esté sucediendo. Yo como autora tengo definitivamente mi preferencia, ¿no? Yo tengo mi lectura y tiene que ver, sí, se las voy a decir, no pasa nada. A mí me gusta la explicación definitivamente sobrenatural, porque además creo que es la explicación en la que el personaje de Eva termina redimido, termina encontrando una fuerza en eso, en esta especie de ofrecimiento que le hacen las presencias, digamos, las lechuzas y la criatura con la que se encuentra, ¿no? Ahí hay una posibilidad clara de redención. Lo contrario, a mi modo de ver, es una especie de hundimiento en la psique trastornada, que a mí no me gusta nada, pero está ahí esa lectura, yo la veo claramente, ¿no? Pero para mí, a mí me gusta la otra. Sí. Ese personaje que dice, hay un albino que parece que tiene un papel crucial. Sí. Y me encantó esta figura, porque es un adolescente, un niño, es albino, es muy peculiar, y es que la novela está llena de simbolismos, y me gusta mucho porque en África los albinos los cazan y los matan, y tener algo de un albino es como un amuleto de buena suerte. Entonces me pareció un símbolo maravilloso que estuviera aquí este personaje que también tiene un papel fundamental en la novela, y que tenga estas características, porque digo, claro, pues es que él también era como un motor para salvarla, ¿no? Era un motor que la iba a sacar y que le iba a quitar un montón de traumas, porque además es cierto, está recordando, es que mi mamá me dijo, y lo que le dice la mamá es súper cruel, aunque tampoco es el tema principal de la novela, me parece que sí es un detonante importante, o es una explicación que los lectores tenemos ahí de por qué esta depresión, porque también está deprimida, ¿no? Sí, por supuesto, ella trae, ¿no?, una serie de situaciones que insisto, fíjate, hace algún tiempo leía yo un texto de una creo que ya lo habíamos comentado también en otro foro, de una filósofa española que se llama Ana Casas. Y ella analiza un poquito la presencia de estos elementos de lo inquietante, de lo siniestro en algunos entornos, y ella dice, bueno, es que no es lo mismo decir que porque estoy loco veo estas presencias, estas situaciones, que porque las veo corro el riesgo de enloquecer. Entonces, hay ahí una frontera entre lo que es, lo que no es, lo que veo y lo que no veo, que a mí me parece, ¿no?, que detona y que permite además este juego en la ficción, ¿no?, con todas estas ambigüedades y todos estos símbolos. Y quería comentar también un poquito, porque lo mencionaba Viviana y yo lo he mencionado también en otros espacios, la cuestión de la maternidad. Tampoco es efectivamente una novela sobre la maternidad, pero cuando yo estaba trabajando en ella un poco a la lectura del primer borrador, yo me di cuenta que había en ella elementos que permitían un poquito empujar más la cuestión de la maternidad como algo muy ambiguo. A mí me parece que hay algo, a mí me interesaba la maternidad desde su aspecto monstruoso, por un lado, y por otro lado, desde su aspecto de empoderamiento. Es decir, hay una cosa muy ambigua en la cuestión de la maternidad. El personaje llega ahí
evidentemente con este trauma del aborto, pero es muy ambigua siempre, porque es un hijo que ella no deseaba y al mismo tiempo pareciera que lo anhela todo el tiempo, pareciera que hay una suerte de no resignación ante el hecho de haber perdido esa capacidad de crear y de gestar a ese ser. Y curiosamente eso al final a mí me gustaba, que me parecía que se podía cerrar con lo que aparece, ese ya es totalmente un spoiler, pero con la figura que aparece al final, que le ofrece finalmente, ¿no?, esta posibilidad de recuperar, diría yo también, lo perdido. Pero es una maternidad un poco monstruosa, esa del final. Y yo me he preguntado siempre si hay una forma en que la maternidad no sea un poco así. Evidentemente la maternidad y lo que implica en términos de metamorfosis, a mí me parece que la maternidad es lo más cercano que tenemos a una metamorfosis del cuerpo, a una metamorfosis del alma, a una metamorfosis de la identidad, de la que uno sale en ocasiones de verdad completamente otra. Entonces a mí me interesaba, yo también tiene mucho tiempo que quiero escribir un texto sobre maternidades monstruosas, una novela, pero no he alcanzado a hacerlo. Me da la impresión de que lo que quiero escribir tendría que empezar donde termina Fulgor, es decir, ¿no?, con esta posibilidad de traer dentro un ser. Es algo así como el bebé de Rosemary, ¿no? Pero no exactamente. Así es, sí, exacto. Pero además es eso, es que quiero decir, este producto que ya no fuera enteramente humano, eso es aterrador o es más bien maravilloso. Es ahí hay una cuestión muy curiosa entre ambos. Entonces, bueno, estaba también esta cuestión, ¿no?, insisto, de la maternidad, la parte como antropológica, y la obsesión como con la figura de la bruja, y al final lo que a uno le queda es un texto que no se parece a lo que uno había proyectado, ¿no? Y que pues, bueno, es ¿no? Y ya creo que eso sería lo que yo tendría. Yo había pensado que si tenía usted tiempo leía, pero ya no. Quedan 2 minutos para una pregunta o media, ya, ¿no? Sí, mientras esperamos la saga de maternidades monstruosas. Sí, exactamente. Y ya, sí. Comentar, preguntar, chismear, quejar. Sí. Ya, entonces no, lee un poquito. leo, pero voy a leer 2 minutos porque ya de verdad que si no ahorita van a pasarnos el. Espérenme, es que un día eres joven y el siguiente. Bueno, entonces, sí. Va. Es el capítulo 1 que dice: el brillo por todas partes, blanco arriba, luminosidad de hueso, claridad de pedernal. Desde el espacio donde hemos estacionado el coche, veo la cabaña del vigilante, que parece tallada en la falda del cerro, pegada a él como una escrófula o una costra de cal. Está envuelta en una especie de verdor terrible, casi una bruma. El sol es de una blancura que me provoca ardor en los ojos y me obliga a no mirar. Detrás del resto de las cabañas, entre las que se cuenta aquella a la que nos dirigimos, el bosque es denso, apacible. Los árboles más cercanos al complejo trazan sus siluetas contra un seto de hierba crecida donde zumban las moscas. En el espacio que separa el auto de la entrada no se proyecta, en cambio, ni una sombra. Solo las nuestras, vastas, informes, 2 monstruos jorobados que invaden con su impedimenta aquel lugar tranquilo, vacío excepto por nuestra presencia discordante. El fin de semana hay gente, pero de lunes a viernes todo esto es tuyo. Eso me ha dicho Josué, y yo le agradezco esa concesión a mi temperamento solitario, ese callado respeto a mis circunstancias de gata arisca. No traigo muchas cosas conmigo. Una mochila con algunas mudas de ropa, un par de zapatos, la computadora portátil y algunos libros, Pizarnik, Camus, Magin. Un diccionario de etnografía, algunos lápices y varios cuadernos, lo indispensable para sobrevivir y llevar a cabo de la mejor manera posible la tarea que vine a realizar. No hay internet aquí cerca, pero tampoco espero necesitarlo. Si así fuera, hay una pequeña biblioteca y un cibercafé en la cabecera municipal. Para llegar a ella hay que bajar primero al pueblo por un camino de tierra que bordea el bosquecillo y, una vez allí, de nuevo, hacer un trayecto de una media hora en autobús. Pero eso tampoco está tan mal. Pienso en Margaret Mead, a quien la separaba de Inglaterra un océano.
en Malinovsky, que se quedó varado en las islas Trobriand durante toda una guerra. A nosotros apenas nos ha llevado un par de horas conducir desde la ciudad por una carretera tortuosa, llena de recovecos, atravesando a ratos milpas y a ratos tramos de bosque cerrado, delimitado en partes por lo que desde la distancia parecían campos de cruces. Es por los atropellados, por supuesto, aunque en algunos tramos eran tantos, que aquello me hizo pensar en un cementerio, un camposanto al aire libre al que de vez en cuando vinieran a dejar flores los deudos. Nunca he entendido eso de las flores. Los muertos son muertos, dijo Josué cuando lo comentamos. Le aclaré que en realidad las flores son para apaciguar a los que se quedan. Uno no tiene que ser antropólogo para saberlo. Parece una buena persona, Josué. Frente a la puerta de la cabaña, lo miro depositar en el piso el pequeño tanque de gas que carga al hombro. Sus manos son grandes y hábiles y sacan del bolsillo de sus jeans un manojo de llaves que tintinean y del que extrae una con la que se dispone a abrir el pesado candado que cierra la puerta frontal. Es pesada, de tablones lijados sin barnizar. De su centro, en la parte superior, cuelga un ramo de florecillas marchitas, de esas que crecen de manera salvaje en el campo. Un par de telarañas se balancean en el vano cuando al fin, y no sin esfuerzo, logramos abrirla a empujones. Ya las quitaré más tarde, sin falta. Todo lo que tenga muchas patas, teja unido o se arrastre por el suelo me da pavor. No quiero favorecer la incubación de ninguna alimaña. El interior en sombras de la cabaña es una boca oscura que nos devora de un tirón, como si nos succionara. Se nota que, tal como me advirtió Josué, hace mucho que no viene nadie. El olor a humedad es intenso, concentrado, casi feral. Está amueblada con discreción, por decirlo menos. Una mesa, un par de sillas, un sillón de mimbre con algunas varas sueltas y un cuadro con un marco de arabescos dorados que pende de un muro encalado. En los cuartos, 2 en este caso, las camas parecen limpias, pero una rápida mirada al costado revela un aluvión de bichos todavía muertos, enroscados sobre sus vientres, tal vez, hace no mucho, todavía agonizantes. Es porque la señora que limpia ha fumigado este fin de semana, me aclara Josué. Ya sabes, porque venías. Sospecho que decir limpiar es una exageración, al igual que decir este fin de semana, pero no soy quien para ponerme a discutir. La limpieza nunca ha sido mi punto fuerte de todas formas y siempre he sido capaz de sobrevivir a la perfección en ambientes precarios, sin tener que sacar la basura todos los días. Y no me importa en absoluto tolerar una buena capa de polvo a mi alrededor. Nada de alergias ni de esos males de gente puntillosa. Es parte de los servicios del centro campestre, me dice Josué, mientras con unas pinzas y una habilidad que me deja pasmada, termina ya de instalar el tanque de gas en la toma de la cocina. Le agradezco que lo haga, porque de lo contrario tendría yo que arreglármelas con leña, y eso sí que es más de lo que puedo manejar. Por mi parte, dejo la mochila que llevo a la espalda en el piso, tirada de cualquier forma, pero me arrepiento de inmediato ante la visión de algo oscuro que se acerca por el borde del muro, justo en mi dirección. Corro y la levanto por las asas de un tirón, haciéndome de paso daño en el hombro. ¿Quién sabe qué podrá metérsele dentro si no tengo cuidado? ¿Quién sabe qué clase de vida reptará por estos rincones, salida de las colinas para invadir sus laberintos oscuros? Es, en este caso, un alacrán, pequeñito, muy negro. Lo piso sintiendo que los dientes me rechinan. Y pues creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.